Muy buenas tardes a todos los internautas y estudiantes de medicina de nuestra facultad. Para continuar con los videos que hemos estado subiendo al canal, ahora vamos a iniciar con el tema 1 de la materia de microbiología básica, que es algo realmente muy sencillo. Es solamente hablar un poco acerca de la introducción a la microbiología, de qué se trata, de qué es esta disciplina de la microbiología, cuáles son sus objetivos. El día de hoy vamos a estar haciendo este video más a estilo de podcast, a ver cómo nos funciona. Y para ir directo a la información, pues empezar con algunas definiciones. La más obvia y clásica es, pues, qué es la microbiología o para qué nos sirve. Y básicamente es muy fácil, la disciplina que estudia a los microorganismos. Ahorita vamos a hablar por qué microorganismos y de qué tamaño estamos hablando. Básicamente, la microbiología tiene estos dos grandes objetivos y son muy amplios, pero realmente aquí radica el grueso de los objetivos de la microbiología. Uno es, desde luego, entender el mundo, entender el contexto donde se desarrollan a los microorganismos. No es solo el entendimiento de cuál es su estructura, cómo funcionan, cuál es su metabolismo, sino entender esa funcionalidad y estructura y su entorno con el ecosistema. Y el otro objetivo es aplicar ese conocimiento precisamente de el proceso normal de un microorganismo, sus ciclos biológicos, por así decirlo, y ese conocimiento poder utilizarlo para el beneficio tanto de los humanos como del planeta. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Todos conocemos el proceso de la fermentación de los alimentos. La fermentación es un proceso que llevan a cabo los microorganismos, por ejemplo. Muchas de las enzimas que se utilizan, ya sea como detergentes o como sustancias para generar bioremediación en el planeta, son enzimas o son productos metabólicos de los microorganismos que se aplican de manera biotecnológica para el beneficio ya sea de procesos industriales o cualquier otra actividad que pueda ser útil al humano. Entonces, en realidad estos son los dos grandes objetivos de la microbiología. Obviamente, y aquí ya no lo menciono, la microbiología por estas razones se tiene una subdivisión y podemos hablar de microbiología industrial, microbiología clínica, que es lo que nos atañe a nosotros, microbiología de alimentos, microbiología del suelo, etcétera. Hay varias ramas de esta disciplina que es, en el particular caso que nos corresponde y que nos interesa en medicina, es la microbiología clínica, que se entiende como la rama de la microbiología que estudia a los microorganismos que infectan al humano, en el caso de medicina humana, ¿no? Igual la microbiología en veterinaria, pues tiene que ver con los microorganismos que pueden infectar a los distintos animales. Algunos microorganismos pueden infectar a varias especies de mamíferos y ya los estaremos mencionando durante el curso. Em, y eh, aunque esos casos son menores, em, ya los estaremos puntualizando. Entonces, básicamente, todo lo que vamos a ver en el curso va a tener un objetivo em, de un uso para la medicina. Eso es lo que realmente queremos. Ya lo hemos explicado en la primera clase, en la clase donde nos presentamos con los alumnos de tercer semestre, que básicamente el objetivo de estudiar, ya particularmente nosotros, es vamos a estudiar datos que nos sirven no solo para entender la microbiología, sino para entender el proceso de infección en el humano. Ahora sí, grandes generalidades. Algo de esto ya lo vieron en sus clases de biología celular. Básicamente las células las podemos dividir en células procarióticas y células eucariotas.
En el caso de los microorganismos, básicamente tenemos que las bacterias y las arqueas, o también conocidas como arqueobacterias, son procariotas. Entonces, esos son los microorganismos que estarían dentro del grupo de los procariotas. Las arqueas o las arqueobacterias casi no infectan al humano. Digamos que si alguna persona algún paciente se llega a infectar por un arquea es algo completamente incidental, o sea, no es común. Entonces, básicamente, casi nosotros vamos a estar utilizando eh, bacteria prácticamente como sinónimo de célula procariótica. Los microorganismos que entran dentro de los eucariotes y que estudia la microbiología son los hongos, eh, los protistas, que ahorita vamos a ver una imagen de a qué nos referimos con los protistas. Aquí también vamos, en los eucariotes entran los helmintos, los gusanos, que también los vamos a estudiar o también se estudian en la microbiología, tanto microbiología clínica como microbiología básica. Los helmintos pueden ser, en algunos de los videos que están en el canal, creo que lo expliqué por ahí, pueden ser desde microscópicos hasta microorganismos, o organismos más bien, muy grandes, que puedan medir 5, 6, 7, 8, 10 metros de longitud. Sin embargo, los helmintos también entran, desde luego, en los... Y aquí tenemos un poco más desglosado cuáles son los microorganismos o los microbios, como eh, se utiliza mucho como sinónimo. Microbio, microorganismo, estamos hablando de lo mismo. Y en los protistas, aquí ya somos un poquito más finos, entran los protozoarios, las algas microscópicas. Para efecto eh, de nuestra clase y del estudio de la microbiología clínica, los microorganismos que infectan al humano, lo que nos va a interesar de los protistas son los protozoarios, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos va a interesar y vamos a estar viendo ejemplos de protozoarios que infectan al humano. Uno de los protozoarios más comunes, al menos en México, es Entamoeba histolítica. Es un protozoario, un microorganismo que causa diarrea severa. Puede ser de moderada a severa, pero nos da un cuadro clásico que denominamos síndrome disentérico. Nos puede dar un cuadro de diarrea con sangre, fiebre, dolor abdominal, y es un protozoario, es un protista, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los eucariotes, otra vez para repetir, están los hongos, los protozoarios, que son de nuestro interés, y ahí también están los helmintos. Si observamos aquí, no están ni los virus, ni algo que se llaman los priones. ¿Por qué? Porque los virus, como ya lo veremos, no son células. Aquí en este cuadro estamos viendo los microorganismos o los microbios, pero son células. Las bacterias es una célula, es la más primitiva, si así lo queremos ver desde el punto de vista evolutivo. Sin embargo, hay otros dos grupos que entran en el estudio de la microbiología, que son los virus, que ya veremos su definición en los videos posteriores cuando hablemos de estructura de virus. Sin embargo, rápidamente, para adelantar, y creo que también por ahí hay un video donde se explica a grosso modo la definición de un virus. Básicamente es un conjunto de biomoléculas que en un momento determinado tienen una actividad biológica. Ese momento es cuando ingresan a la célula. Y los priones, que son algo un poco más extraño, hasta el momento la definición de un prión es una proteína que por algún motivo que todavía no se conoce claramente, eso está ya hay muchas hipótesis y experimentación. Sin embargo todavía no es claro porque en algún momento una proteína tiene un plegamiento erróneo y ese plegamiento fuera de lo normal genera un evento patológico en el humano. No está al 100% todavía claro por qué ciertas proteínas tienen ese mal plegamiento y algunas nos llevan a eventos patológicos y otras eh, no tanto. Eso todavía está ahí en discusión, pero
para no confundirlos, nos vamos a quedar con una definición muy básica de un prión, que es una proteína que tiene un efecto pues, deleterio en el humano por su mal plegamiento y nos da un proceso patológico y ese evento patológico tiene características infecciosas, de ahí que entra en el estudio de los microorganismos o con un potencial microorganismo y en el área de infectología también, por eso es de relevancia. Y además se puede contagiar, que ese es la otra característica de estas proteínas mal plegadas, ¿no? Vámonos al tamaño. Y ahora, ¿por qué les llamamos microorganismos? Pues básicamente es por el tamaño. La mayoría de las células, tanto procariotas como eucariotas que vamos a estudiar nosotros, tanto los hongos, protozoarios, tienen tamaños que son indistinguibles a simple vista. Son muy pequeños. Y aquí estamos viendo una escala desde si nos vamos de izquierda a derecha, desde los nanómetros y a esa escala nanométrica están los virus, como lo vemos en el esquema, y nos vamos pasando después de los virus en tamaño, siguen las bacterias. Ahí está el ejemplo en esta imagen de Escherichia coli. Escherichia coli, que normalmente estamos hablando de una bacteria de un diámetro aproximado de 2 micras, 2, 3 micras más o menos. Las levaduras, que son hongos unicelulares, que son un poquito más grandes que una bacteria, pueden oscilar en el rango de 7, 8, 10 micras más o menos. Ya después vienen los hongos filamentosos, que ya los veremos, que son hongos pluricelulares un poquito más grandes. Eh, los protozoarios, que también son más grandes que una levadura, 30 micras, 25 micras, dependiendo del protozoario, están en esos rangos. Eh, Hay algunos microorganismos más grandes en que estos básicamente, aunque técnicamente no entraría como microorganismos, son los helmintos adultos. Esos helmintos adultos que infectan al humano pueden oscilar desde 5 milímetros en adelante hasta 10 metros. Hay algunos helmintos, los microfilarias, que en su fase adulta son muy pequeños, pero muy pequeños, estamos hablando de aproximadamente una longitud que puede oscilar hasta 50 micrómetros, o sea, están mucho más grandes que una bacteria. Entonces, para efectos prácticos, casi todos los organismos que vamos a ver tienen dimensiones microscópicas y por ello tenemos que verlos con el microscopio, si no, no se podría. De hecho, en el caso de los virus, que están en una escala nanométrica, necesitamos unos microscopios especiales que se llaman microscopios electrónicos para poder observar la estructura de los virus. En el microscopio óptico normal, que es los que vamos a estar utilizando en nuestras prácticas de laboratorio, podemos ver hasta escala de micrómetros, que son las bacterias. Entonces, esto es para tener una idea de los tamaños. En esta diapositiva vemos algo bastante interesante y nos ayuda a entender la relevancia de los microorganismos en el ecosistema. Si vemos la línea del tiempo, esta es una línea del tiempo desde que apareció la primera célula, o la estimación de que apareció la primera célula, hasta la actualidad. Como lo pueden ver, se tiene estimado, se tiene calculado que hace aproximadamente 4.000 millones de años apareció la primera célula y esa primera célula debió ser muy similar a lo que ahorita conocemos como los arqueobacterias. Posteriormente aparecieron las bacterias eh, anaerobias, las arqueas, como ya tal vez las conocemos ahorita en la estructura, y algo muy relevante
es la aparición de las cianobacterias. Las cianobacterias son bacterias fotosintéticas. A veces olvidamos que el oxígeno que tenemos en el planeta es producido no solo por las plantas fotosintéticas, sino que por bacterias, que en este caso son las cianobacterias que todavía existen, y las algas. Las algas también son fotosintéticas. Prácticamente la mitad del oxígeno es producido por las cianobacterias. Esto es muy relevante y nos da una idea de la importancia vital de los microorganismos para el funcionamiento de los ciclos biológicos del planeta. Realmente el planeta, como lo conocemos, ahora, como se tiene estudiado eh, los milenios previos, o sea, la arquitectura, el cambio del planeta, el cambio estructural que ha sufrido, está ligado completamente a los microorganismos. Los microorganismos cambian la estructura de, de nuestro planeta, como lo estamos viendo en esta línea del tiempo, algo tan básico como la aparición del oxígeno en nuestra atmósfera. Y lo otro interesante para reflexionar es que los microorganismos llevan 4.000 millones, bueno, un poco menos, un poco más de 3.500 millones de años en el planeta, y por ende todo ese proceso evolutivo ha hecho que se puedan acoplar a desarrollarse prácticamente en cualquier nicho que hay en el planeta, desde el desierto, desde el fondo del mar, los cráteres de algunos volcanes. Básicamente en todos los nichos del ecosistema hay microorganismos. Tienen millones, miles de millones de años adaptándose a la superficie terrestre. Esto es muy importante, como lo veremos eh, en las siguientes. Esto es para recordar la relación que hay entre los organismos, las bacterias, arquea, eucaria. Hay que recordar, este es el árbol de la vida. Em, en el origen, pues está la célula que apareció hace 4.000 millones de años. El acrónimo que tiene en inglés es LUCA, así como se escucha LUCA, que significa el último ancestro universal. Eso sería como la traducción al español. O el último ancestro universal común, ¿no? Sería la traducción al español. Y de ahí todo derivó. Como estamos viendo en este eh, esquema, en, en, en el árbol de la vida, que así conceptualmente así se le acuñó, vemos que, y parece extraño, las arqueas están mucho más relacionadas en la estructura celular y en la misma funcionalidad celular con las células eucariotas. Por ejemplo, las membranas de las arqueobacterias son mucho más similares a las membranas de una célula eucariótica que de una célula bacteriana clásica. Pero esto es solo para recordar que existe este árbol de la vida y que es un ejemplo esquemático de la relación filogenética de todos los organismos que existen en el ecosistema. Seguramente esto lo vieron también por ahí en sus clases de biología celular. Esto es solo para a gran escala. Aquí en esta imagen, algunos autores en los últimos, sobre todo en la última década, hablan de tanto el árbol de la vida o los tres dominios de la vida, que es bacteria, arquea y eucaria, y están generando esta hipótesis de que realmente más que un árbol de la vida tenemos un anillo de la vida donde eucaria estaría interconectando eh, el dominio de las bacterias con las arqueas. Esto solo dejo por aquí para que lo tengan y lo conozcan, por si en alguna de sus lecturas
se encuentra en el término del anillo de la vida. A esto se refiere que estamos viendo aquí en la imagen. Ahora, acabamos de comentar que ese proceso tan largo de evolución que han tenido los microorganismos ha hecho que se puedan adaptar básicamente a todos los ecosistemas. Es, Son tan adaptables que hay microorganismos viviendo y creciendo en sitios que le llamamos sitios extremos. Como hay microorganismos en estos sitios extremos, se acuñó el término de microorganismos extremófilos, ¿de acuerdo? Que son los que pueden vivir en estas condiciones, como cuáles. En la primera parte de la tabla, en la parte superior, vemos que algunos microorganismos pueden sobrevivir en temperaturas muy elevadas, hasta 130 grados centígrados. Altísimos, por arriba del punto de ebullición, y todavía pueden sobrevivir. Fíjense la radiación. Pueden soportar hasta 5 megarats. Básicamente, y si lo vemos aquí, viene entre paréntesis, 10,000 veces más de lo que un humano podría soportar. Ese es un cálculo aproximado. Entonces las bacterias pueden vivir en estos ambientes extremos, incluyendo la radiación, que decir de la presión atmosférica. Pueden soportar hasta 8,000 atmósferas. Es por eso que hay microorganismos, o pueden vivir microorganismos en el fondo del océano, que es donde tenemos la mayor presión atmosférica. Hay que recordar rápidamente que normalmente nosotros estamos a una presión atmosférica, es el rango donde se lleva a cabo toda la vida. Las bacterias pueden soportar 8,000 veces, bueno, algunas, ¿no? 8,000 veces esa presión atmosférica. Y fíjense, esto es muy interesante. En estas situaciones tan extremas de temperatura tan alta y radiación y presión tan alta pueden vivir, pero algunas bacterias pueden no solo vivir, sino crecer, duplicarse. ¿Qué tanto? A los extremos del pH, desde prácticamente cero, lo más ácido, hasta lo más alcalino, 11,4. Temperatura, menos 15, 121 grados centígrados. Es ya conocido desde hace bastantes décadas que hay microorganismos en los glaciares en ambos polos. Pueden estar a menos 20, menos 30, menos 40. Aquí algo muy interesante, hay microorganismos que pueden aún crecer y duplicarse estando a menos 10, menos 15, a 100 grados, 110 grados, y duplicarse a esa temperatura, que es algo extraordinario, ¿no? Desde luego. Ya hablamos de las presiones eh, atmosféricas, las presiones hidrostáticas. También hay microorganismos que soportan grandes presiones osmóticas. Y aquí nos ponen el ejemplo, una presión osmótica tan alta como 5,2 molar de cloruro de sodio, ¿no? Que es una molaridad para poder tener una comparación, ¿no? de la presión osmótica que son capaces de soportar. En otras palabras, los microorganismos son capaces de vivir en estas condiciones. Ahora imagínense en condiciones más propicias. Pues obviamente es por ello que los microorganismos son básicamente los seres vivos más abundantes sobre el planeta, con mucho. Acá pongo un poco el énfasis en esto de que algunos microorganismos pueden crecer. Eso es muy importante. Imagínense duplicarse a 100 grados centígrados. Es pues una locura, ¿no? Aquí en esta tabla me interesa puntualizar algunos aspectos, que son las características de los microorganismos. ¿Para qué son útiles en el ecosistema? Y aquí vemos un listado de qué es lo que hacen los microorganismos en el planeta. Ya habíamos comentado, son la fuente de todas las formas de vida. La primera célula fue una célula microbiana. Son mucho más diversas filogenéticamente que plantas, que los animales.
Desde luego, lo más abundante que hay son microorganismos, sobre todo bacterias, son muy abundantes en el ecosistema, mucho más que los hongos. Eh, Pueden, como lo acabamos de comentar, vivir prácticamente en cualquier parte del planeta. Son esenciales para las transformaciones de la materia en nuestro planeta, transforman la geósfera, afectan el clima. A pesar de que yo no soy desde luego para nada un experto en cambio climático, pero mucho del estudio en el cambio climático se basa en el estudio de los microorganismos y eso nos puede ayudar a entender muchas de las situaciones que están sucediendo actualmente, ahorita que está de moda el cambio climático. Participan en muchas relaciones simbióticas, pero quiero puntualizar esto. De todo lo que hacen los microorganismos, y ya también lo había comentado en otro video, solo una pequeña parte es causar infección, causar enfermedad tanto en el humano como en otros organismos. Y ya si nos enfocamos en el humano, lo que menos hace un microorganismo es infectar al humano. Es raro, digo, si tenemos una idea de todos los microorganismos que existen en el ecosistema, de la abundancia de los microorganismos que hay en el ecosistema, realmente nos infectamos muy poco. Obviamente, y eso lo van a ver en sus clases de inmunología, tenemos un sistema inmunológico que evolucionó junto con los microorganismos para poder sobrellevar y no infectarnos cuando tenemos contacto con estos microorganismos. Sin embargo, quiero insistir, los microorganismos lo menos que hacen es causar enfermedad, ¿de acuerdo? Es prácticamente, digo, no voy a decir algo incidental porque pues, las infecciones son muy comunes, pero comparado a la proporción de organismos o microorganismos que existen en el planeta, es increíblemente baja la tasa de infección que tiene el humano. Uso, y esto en la tabla que viene aquí, la tabla 1.2, perdón, tiene que ver ya su aplicación, que es lo que habíamos visto en la primera diapositiva. Uno de los objetivos del estudio de la microbiología es, con ese conocimiento que adquirimos, cómo lo podemos usar de manera beneficiosa para el humano. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se puede utilizar en los procesos industriales, en la producción de vacunas, en la ingeniería de vacunas, en la bioremediación de sitios contaminados, por ejemplo, con hidrocarburos, ¿no? Cuando hay contaminación con petróleo, al momento de ir a limpiar, tal vez lo han visto en la televisión, en los derrames que hay en el océano, se observa cómo los buzos, los marinos están vertiendo un tipo como de espuma, como de líquido sobre el derrame. Bueno, ahí van muchos microorganismos, porque hay microorganismos que degradan los hidrocarburos. En otras palabras, que usan el petróleo como su fuente de alimento y de esa manera al degradarlo, pues están limpiando el área contaminada. Entonces realmente tenemos muchos usos benéficos. Uno que atañe mucho a nuestro ámbito, el ámbito de la medicina, es la producción de antibióticos, la producción de medicamentos. La mayoría de los antibióticos, de los antimicóticos y de algunos antineoplásicos, también de algunos inmunosupresores que se utilizan bastante, son metabolitos, son productos metabólicos de los microorganismos. La penicilina adquiere su nombre porque se aisló a partir del hongo Penicillium. Ese es tal vez el más conocido, ¿no? El medicamento más conocido, uno de los más conocidos a nivel global, la penicilina. Bueno, la penicilina es un uso benéfico de un producto de un hongo. Tan benéfico que a partir del uso de los antibióticos
el uso masivo de los antibióticos en la década de los 40, la medicina se pudo desarrollar a lo que conocemos ahora. Sin los antibióticos la medicina moderna no existiría. Bueno, así de importante y así de ese grado de impacto tuvo la introducción, perdón, de los antibióticos en la medicina, y los antibióticos, casi la mayoría que se utilizan en la práctica del diario en la clínica, son productos de hongos y de algunas bacterias. Entonces, hay un sinfín de usos industriales, uso médico, en, en la industria cosmética también se utilizan muchos productos metabólicos para preservar, en la preservación del biodiesel, que está los biocombustibles, que están muy de moda también en la última década. Entonces, se utilizan los microorganismos para un sinfín. Se me estaba pasando en la industria de alimentos, básicamente la fermentación no se puede llevar a cabo sin los microorganismos. Fermentación desde la cerveza, el vino, el pan, etcétera. Los ejemplos benéficos de su uso son prácticamente, no voy a decir infinitos, pero es una lista larguísima. Si ponemos en la balanza, insisto, realmente los microorganismos lo que menos hacen es dañar al humano, sino todo lo contrario. Ya para terminar esta breve introducción, pues básicamente lo que habíamos comentado, los microorganismos los dividimos en bacterias, los virus, que aunque no son células propiamente, son un conjunto de biomoléculas que en un momento específico invaden una célula y obviamente al invadir la célula adquieren su maquinaria, y eso genera una alteración que eventualmente nos puede llevar a un proceso infeccioso. Entonces en el curso de la materia de este semestre vamos a estar hablando de bacterias, virus, hongos, parásitos, y dentro de los parásitos clásicamente los dividimos en dos, que son los protozoarios y los helmintos. Ahí entran dentro de esta categoría de parásitos. Los priones no los menciono aquí en esta imagen esquemática, porque aún no está claro dónde poner a los priones. La biología de los priones es todavía pues incierta. Los vamos a mencionar sobre todo cuando lleguemos a microorganismos que afecten al sistema nervioso central, que ahí es donde tenemos el problema con los priones. Coloquialmente fue muy famoso a mitad de los 90 algo que llamaban la enfermedad de las vacas locas. Y esa enfermedad de las vacas locas es producida por priones, por estas proteínas que tienen un plegamiento anormal, y eso es lo que nos genera, como ya lo comentamos, el evento patológico. Con esta diapositiva termino esta breve introducción muy genérica. Es solo para contextualizar de qué se trata la microbiología, y ya seguiremos con la próxima clase, que será estructura y clasificación de bacterias. Vamos a empezar por bacterias. De acuerdo al temario, vamos a hablar de estructura, clasificación de bacterias, estructura, clasificación de virus, hongos y los parásitos, justo como lo tenemos aquí en esta imagen. Sin más, estamos viéndonos y escuchándonos en las próximas clases, y particularmente a los alumnos de la facultad, pues nos vamos a estar viendo en las clases de laboratorio, que estas irán a tener presenciales. De nuevo, un agradecimiento por escuchar este video, y nos estamos encontrando próximamente.